Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a lo que es la lección de este día y pues nos toca lo que es la lección número 25. Creo que está en la página 159, página 159. Entonces nos toca hoy ver el tema de la manifestación de la fidelidad de Dios. La manifestación de la fidelidad de Dios. Entonces dos temas atrás nos tocó lo que es la fidelidad de Dios y luego la clase del domingo pasado nos tocó sobre nuestra respuesta a la fidelidad de Dios y pues hoy toca ver esta manifestación y vamos a ver cómo se manifiesta la fidelidad de Dios. Entonces, entrando lo que es a la introducción ahí en nuestro libro, pues vemos que en las Escrituras se encuentra abundantes evidencias de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Si se escribieran en detalle, ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Y eso lo tenemos en Juan 21-25. De manera que en esta lección nos limitaremos a una breve mención de solo 4 pruebas o manifestaciones de la fidelidad de Dios. En el número 1 tenemos los pactos de Dios, en el 2 la palabra de Dios, en la 3 las obras de Dios y como número 4 la venida del Hijo de Dios. Entonces consideremos a cada una a continuación. Entonces vemos que la palabra pacto en inglés es covenant. Viene del verbo latín conveniere y pues ahí viene una descripción. En las escrituras la palabra pacto traduce el vocablo hebreo berit en el Antiguo Testamento y el vocablo griego diateke en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando la Biblia habla sobre los pactos entre Dios y su pueblo, se refiere a las promesas que Dios ha hecho a su pueblo, compromisos que Él se ha obligado a cumplir sin falta. Entonces, vemos que los pactos, pues básicamente vienen de Dios para con su pueblo. O sea, muchas de las veces oímos en las iglesias que no, que venga ya un pacto con el Señor o pactemos con el Señor. Vemos que pues básicamente no es así en ese sentido, ¿no? O sea, por lo general nosotros cuando hacemos promesas pues lamentablemente nunca las cumplimos, o sea, siempre somos faltos a nuestras promesas. Por eso decimos que los pactos en las escrituras pues vienen del Señor hacia su pueblo, porque Él es el único que es fiel, o sea, es el único que ha cumplido a sus pactos. Recordemos que desde la salida de los hebreos de Egipto, pues el Señor ha estado haciendo pactos, hizo pactos con ellos y pues vemos que a través del Antiguo Testamento, en los libros históricos, pues vemos como la fidelidad de su pueblo pues no es la esperada. O sea, siempre vemos que el pueblo del Señor pues básicamente va tras dioses que se ha creado. Vemos un pueblo corrompido y pues básicamente siempre el pueblo del Señor pues lamentablemente no cumple esos pactos. Tenemos ahí en el punto número 1 en Deuteronomio capítulo 7 versículo del 7 al 9 y vemos que Moisés describe la fidelidad pactual de Dios y resume las verdades que son reveladas en el texto y explica cómo puede ser aplicada a los creyentes en todas las generaciones. Entonces, ahí tenemos lo que es Deuteronomio 7 al 9 y nos dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos,
sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, vemos que, pues básicamente, aquí, pues el que elige, pues es el Señor. Entonces, pues ahorita no estamos en el otro, acá donde tenemos la proyección, pero pues básicamente ahí en la respuesta pues vemos que la gracia electiva del Señor y después su fidelidad a la promesa hecha a los patriarcas. O sea, básicamente vemos aquí el Señor eligiendo a un pueblo y básicamente el Señor es claro, ¿no? O sea, ah, no los escogió el Señor porque fueran especiales o que fueran ah, superiores a los demás. O sea, básicamente les dice que ellos eran el pueblo más insignificante de todos los pueblos que había ahí. Dice, y por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres. Entonces, vemos ahí ah, ese amor electivo del Señor. Este, ah, y es tremendo. O sea, de igual forma, muchas de las veces, a veces que escuchamos testimonios de nuestros hermanos, y como les digo, o sea, no es es con buena intención, pero muchas de las veces mencionamos, ¿no? Es que cuando yo escogí al Señor o cuando yo tomé la decisión, o sea, vemos que a través de las escrituras el Señor nos deja claro que en su misericordia y en su gracia, o sea, Él dice en las escrituras que Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. O sea, desde allá el Señor ya tenía preparado todo esto que iba a acontecer. Pero de igual forma el Señor nos hace ver que también nosotros somos responsables. Entonces, ¿cómo podemos conciliar eso? Y como lo he dicho una y otra vez, o sea, es algo que escapa de nuestras mentes. O sea, es algo que, que no podemos encontrarle una lógica. este, pero si el Señor lo ha dicho así, que el Señor nos ha elegido, o sea, es algo del Señor. O sea, el Señor lo ha dicho y así es. Y lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento. Romanos nos dice también uh, que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, y dice, desde antes de que ellos, antes de que hicieran ellos bien o mal, yo amé a Jacob. Entonces, el Señor ya sabía lo que iba a hacer Jacob. Y si ponemos en cuenta lo que hizo Jacob a comparación de Esaú, o sea, pues Esaú se veía mejor partido, ¿no?, que Jacob. Y sin embargo, el Señor dice que amó a Jacob. Y aquí esta palabra que dice aborrecí a Jacob me gusta como un predicador hablando sobre este tema decía a la cuestión de cuando la escritura dice que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dice, no es que literalmente el Señor odió a Esaú, sino que el amor que sintió por Jacob, pues, hacía parecer que aborrecía a Jacob de cierta forma. Y eso mismo pasa con su pueblo. Uh, Hace, no sé si en la mañana o fue ayer en la noche, escuchaba y veía algunos posts que decían esto, ¿no? El mismo cliché que se escucha: Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y lo hemos escuchado tantas veces. Y por ejemplo, Michel Sugelen, o Sugel, él dice, Dios odia realmente el pecado, y lo vemos a través de la escritura, Salmo 5:5 y otras escrituras que nos dejan ver que Dios aborrece el pecado. Pero Dios odia realmente el pecado, y Dios nos ama a pesar de nuestro pecado, a pesar, ¿sí me explico? No es que nos ame con todo y el pecado, sino que Dios nos ama
a pesar de ese pecado, y lo vemos, como les digo, o sea, lo vemos a través de las escrituras y lo vemos con Jacob. O sea, Jacob era pecador igual que Saúl. Y si vemos, y como les digo, o sea, si ponemos en perspectiva, pues, o sea, quien actuó de cierta forma mal en varias circunstancias, pues fue Jacob, a pesar de que también Saúl menospreció su primogenitura, o sea, de intercambiarla por un plato de habichuelas. Entonces, ah, ahí está esa situación, pero es igual, o sea, si seguimos viendo la vida de Jacob, pues fue una vida parecida a la de Abraham. Entonces, hubo mentiras ahí, hubo varias situaciones que igual que nosotros, o sea, decía un hermano, me gusta a veces ir de nuevo al Antiguo Testamento y ver aquellos personajes que tenían faltas igual que nosotros, o sea, no es que ellos hayan sido unos súper personas superdotadas, fueron personas igual que nosotros con la gracia del Señor, o sea, el Señor estuvo con ellos y el Señor los guió. Entonces vemos cómo el Señor elige a los que ama, el Señor elige a los que ama y ama a los que elige. Y como les digo, eso lo tenemos por ejemplo, en Salmos 47:4, en Salmos 78:68. Entonces vemos que a los que aborrece, por tanto, son a los que ha rechazado como compañeros del pacto. Y eso lo tenemos en Malaquías 1:2, en Romanos 9:13. Y en este sentido, el amor y el odio no son términos emotivos, sino un lenguaje técnico para hablar de la elección divina de la salvación del Señor. Entonces, una prueba del amor electivo del Señor es haber redimido a Israel de la esclavitud egipcia. O sea, como les digo, básicamente el Señor pudo haberlos dejado ahí. Y de hecho, muchas de las veces el Señor pudo haber dejado a Israel y haber hecho otra nación y haber levantado otra nación. Sin embargo, por la fidelidad, y como vamos a decir, o sea, el Señor siempre fue fiel a la palabra y a la promesa desde Abraham. O sea, ¿sí me explico? Y de hecho, si vamos mucho más para atrás, o sea, nos vamos hasta Adán y Eva. O sea, él había prometido en ese protoevangelio, pues vemos ahí una promesa también desde Adán y Eva. Entonces, vemos que pues Dios es absolutamente confiable para mantener la fe del pacto, y aquí el Señor habla de sí mismo como alguien que es leal al pacto con los que le ama. Entonces, vemos ahí una nota y nos dice que la salvación de Dios y su amable trato con Israel fueron el resultado de las promesas que él hizo a Abraham, a las demás patriarcas y a los demás patriarcas. El hecho de que Dios todavía está cumpliendo sus promesas, incluso después de cientos de años, y a pesar de la infidelidad de su pueblo, es una gran demostración de la fidelidad del Señor. Como les digo, o sea, a través del Antiguo Testamento, a través de los libros históricos, pues vemos esa fidelidad del Señor, y vemos cómo cada vez que ellos cometían alguna falta grave contra el Señor, o sea, les decía, o sea, por amor a Abraham o por amor a David, o sea, yo estoy cumpliendo mi palabra. Y en unas ocasiones dice, hasta por amor a mí mismo, o sea, por mí, yo voy a cumplir esta palabra que yo les he hecho a ustedes. Caso contrario, que como les digo, o sea, muchos de nosotros, si alguien nos queda mal, pues por lo general les damos la espalda, ¿no? O sea, pero aquí vemos en este caso, pues que el Señor, a través de toda esa infidelidad, a través de que el pueblo lo rechazó a él mismo, o sea, el Señor ha mantenido y se ha mantenido y se mantendrá fiel a esas promesas. O sea, eso lo tenemos que tener claro y lo tenemos que dar por sentado. Entonces, durante la dedicación del templo, y esto es el punto número 2, el rey Salomón hizo una extensa oración ensalzando la fidelidad de Dios. Entonces, déjenme, voy por mi Biblia porque creo que sí está bastante extenso a la escritura. Creo que es del 22 hasta el 50 y tantos, y no la puse ahí por lo mismo, porque sí estaba extensa la escritura.
Entonces, ¿qué dijimos que es vamos a Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 22 al 53. Entonces, versículo 22. Ok, y de hecho, pues ahí tenemos, me disculpan, traigo, es que siempre cargo esta Biblia, es una versión diferente a la que ustedes están acostumbrados, es la versión latinoamericana o es Nueva Biblia de las Américas. Entonces voy a leer de esta Biblia. Si ustedes ven algún título ahí en el versículo 22, bueno, antes del versículo 22, y vemos, al menos aquí dice oración de dedicación del templo. Entonces vamos a ver esta oración que hizo Salomón. Dice, entonces Salomón se puso delante del altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel y extendió las manos al cielo y dijo, oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardes el pacto y nuestras misericordias. A tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que prometiste. Ciertamente has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano, como sucede hoy. Ahora pues, oh Señor, Dios de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará a quien se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden su camino para andar delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Dios de Israel, te ruego que cumplas tu palabra que hablaste a tu siervo, mi padre David. Pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. No obstante, a ti atiende a la oración de tu siervo y súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor y la oración de tu siervo. Haz hoy delante de ti a que tus ojos estén abiertos noche y día hacia esta casa y hacia el lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, para que oigas la oración de tu siervo, haga hacia este lugar y escucha la súplica de tu siervo y tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú en lugar de tu morada en los cielos, escucha y perdona. Si alguien peca contra su prójimo y se le exige juramento y viene y jura delante de tu altar en esta casa, escucha tú desde los cielos y la obra y juzga a tus siervos, condenando al impío, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza y justificándolo al justo, dándole conforme a su justicia. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado delante de tu enemigo por haber pecado contra ti, si se vuelve a ti y confiesa tu nombre y ora y te hacen súplica en esta casa, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y hazlos volver a la tierra que diste a sus padres. Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia por haber ellos pecado contra ti, oren hacia este lugar y confiesen tu nombre y se vuelvan de sus pecados. Cuando tú lo aflijas, escucha tú desde el cielo y perdona el pecado de tu siervo y de tu pueblo Israel, si enseñar el buen camino por el que deben andar y envía lluvia sobre tu tierra, a la cual diste a tu pueblo por heredad. Si hay hambre en la tierra y si hay pestilencia, si hay pestes o plagas, langosta o saltamontes y su enemigo los sitía en la tierra de las ciudades, cualquier plaga, cualquier enfermedad que haya, toda oración o toda súplica sea hecha por cualquier hombre o por tu pueblo Israel, conociendo cada cual la aflicción de su corazón y extendiendo sus manos hacia esta casa, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada y perdona, actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que teman todos los días que vivan sobre la superficie de la tierra que diste a nuestros padres. También en cuanto al extranjero que no es de tu pueblo Israel, cuando venga de una tierra lejana a causa de tu nombre, porque oirán de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, cuando vengan a orar a esta casa, escucha tú desde los cielos
el lugar de tu morada, y hazle conforme a todo lo que el extranjero te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, para que te teman como te teme tu pueblo Israel, y para que sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que he edificado. Cuando tu pueblo salga a la batalla contra su enemigo por cualquier camino que tú lo envíes, oren al Señor, vueltos hacia la ciudad, tú has escogido, hacia la casa que he edificado a tu nombre. Escucha desde los cielos su oración y súplica, y hazles justicia. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque y esté lleno de ira contra ellos, y los entregues delante del enemigo, y estos los lleven cautivos a la tierra del enemigo, y lejos o cerca, si recapacitan de la tierra donde hayan sido llevados cautivos y se arrepienten y te hacen súplica en la tierra de los que le llevaron cautivo, diciendo: hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos orado perversamente. Si se vuelven a ti con toda su corazón y con toda su alma en la tierra de sus enemigos que los llevaron cautivos, y oran a ti, vueltos hacia la tierra que diste a sus padres, hacia la ciudad que has escogido y hacia la casa que he edificado a tu nombre, entonces escucha tú desde los cielos, en lugar de tu morada, su oración y su súplica, y hazles justicia. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti todas las transgresiones que hayan cometido contra ti, y hazlos objeto de compasión entre los que los llevaron cautivos, para que tengan compasión de ellos, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste de Egipto y que en medio del horno de hierro. Que tus ojos estén abiertos a la súplica de tu siervo y a la súplica de tu pueblo Israel, para escucharlos siempre que te invoquen, pues tú los has separado de entre los pueblos de la tierra como tu heredad, como lo dijiste por medio de tu siervo Moisés cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Dios. Cuando Salomón terminó de decir toda esta oración y la súplica del Señor, se levantó delante del altar del Señor y de estar de rodillas con sus manos extendidas hacia el cielo, y se puso de pie y bendijo a toda la asamblea de Israel en alta voz diciendo: bendito sea el Señor, que ha dado reposo a su pueblo de Israel conforme a todo lo que prometió, y ninguna palabra ha faltado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Entonces vemos ahí en estos extractos de esta oración y de esta parte, pues como Salomón pues pide por todo por todo el pueblo, y vemos cómo él reconoce que a través de todo ese tiempo pues el Señor había cumplió su palabra a David, cumplió la palabra de que el Señor le dijo que habría siempre descendencia de David en el trono. Cumplió la palabra de esa edificación de ese templo, y pues vemos ahí a eso mismo. Entonces vemos que Dios es único en su fidelidad, inmutable, y vemos que Dios mantiene el pacto y tiene misericordia. O sea, solamente Él es el único que cumple los pactos. Y vemos que ahí hay una nota que dice que aunque Salomón se refiere específicamente al pacto que Dios hizo con David, lo mismo puede decirse de todos los tratos de Dios con los hombres. En todas las cosas Él ha mostrado ser un Dios de palabra. Él no nos ha dado ninguna razón para dudar de que permanece fiel hasta el final. O sea, no hay ningún motivo en el cual nosotros podamos decir: ¿sabes qué? Pues el Señor no cumple sus palabras o esto. O sea, lamentablemente, pues hay veces que nosotros pedimos conforme a nuestras pasiones, a nuestro corazón. Entonces, muchas de las veces, pues nosotros, como dice la Escritura, a veces no sabemos qué pedir, y muchas de las veces pedimos cosas que pues son equívocas. Hay veces que no van conforme a la voluntad del Señor, y pues obviamente el Señor no nos va a dar algo que nos perjudique. Entonces, vemos que pues el Señor, y lo vemos, si quizás no lo vemos en nuestra vida, por X o Y razón. O sea, hay veces uh, podemos, y por qué no, lo voy a decir, tener algún tipo de enojo contra el Señor. Uh, de cierta forma yo nunca lo he experimentado, pero hay veces que he visto personas o testimonios de personas que
por X o Y el Señor se llevó a la persona que más querían, este, pasaron situaciones muy difíciles y guardan un tipo de recelo contra el Señor. Entonces, a pesar de que ellos tengan esa duda en su corazón, a pesar de que ellos tengan ah, ese pensamiento de que a lo mejor el Señor no es fiel, o sea, ah, tenemos que tener esa convicción de que el Señor es fiel, a pesar de que nosotros no tengamos ese sentimiento, porque nosotros no nos movemos por sentimientos, sino como dice la Escritura, o sea, nosotros caminamos por fe. Y es lo mismo que vemos en la Escritura, o sea, si podemos tener un testimonio fiel y digno de creerle, tenemos la palabra. Si nosotros estamos titubeando en esas cuestiones, o sea, tenemos un mar de testimonio de que el Señor ha sido fiel a través de todo el tiempo, porque lo vemos en cada personaje de la Escritura, que ellos pasaron esas pruebas, al igual que nosotros tuvieron complicaciones en sus vidas, y a pesar de eso, o sea, el Señor estuvo ahí. Y muchos de ellos, como Job, o sea, ellos sentían que el Señor los había abandonado, y sin embargo el Señor estaba orando ahí. Entonces, aunque nosotros titubeemos, aunque nosotros nos estemos ahí balanceando, o sea, confiemos en la Escritura y confiemos en lo que el Señor ya ha prometido, en sus promesas que nos ha dejado, y pues no menguemos en esa situación, o sea, no vacilemos en dudar que el Señor es fiel. El punto número 3 nos dice que según los siguientes textos, cuán duradera es la fidelidad pactual de Dios. Entonces estamos en este tema de los pactos, o sea, que Dios es fiel y los pactos que ha hecho, pues ha sido fiel a esos pactos. Isaías 54, versículo 10. Isaías 54, versículo 10 nos dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Entonces vemos ahí algo pues bastante tremendo, o sea, ¿qué nos quiere decir este versículo? Pues vemos que la absoluta, Isaías 54, versículo 10. La confianza absoluta que deberíamos tener en las promesas de Dios no sucumben como la naturaleza. O sea, la palabra del Señor, o sea, es tan confiable, o lo que nos ha confiado el Señor en sus promesas, pues es más inamovible que una montaña. Bueno, pues lastimosamente aquí no vemos montañas muy ¿verdad? Pero al menos allá donde vivía yo tenía un cerro, no era montaña, era un cerro. Y ese cerro, me imagino que todavía está ahí, o sea, y va a estar y va a seguir, y mucho antes de que yo estuviera, ese cerro estaba ahí. Entonces, si ese cerro es inamovible, o sea, yo lo veo ahí y va a permanecer ahí, y posiblemente a lo mejor va a venir un terremoto y lo va a desbajar y todo eso, ah, puede ser, o sea, estoy haciendo una suposición, o sea, pues las promesas, como dice aquí, o sea, del Señor son inamovibles, o sea, son más firmes que cualquiera de estas cosas, dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Entonces vemos ahí esa comparación, o Dios compara, pues vemos ahí su compromiso con el pacto y sus promesas con la permanencia de las partes inmóviles de la naturaleza. O sea, están ahí, no se mueven, y aún así el Señor dice, estas rocas pueden moverse, pero mi pacto está ahí, es inquebrantable. Entonces vemos que las montañas y las colinas son tan sólidas e inamovibles como todo lo que se conoce en la tierra, pero cuando se produce un gran terremoto, incluso las montañas sólidas como una roca tiemblan o se tambalean. Pero la fidelidad del Señor, pues no. La fidelidad del Señor permanece ahí, pase lo que pase.
y tenemos esa absoluta confianza, como hemos visto anterior, porque el Señor es inmutable, el Señor no cambia, el Señor no ama más, el Señor no ama menos, el Señor no odia más, el Señor no odia menos, Él permanece fiel siempre, Él no cambia. Dígame, hermano. Hermano, en la Escritura se menciona una y otra vez acerca de la casa de Dios. El plan de Dios era que tuviera ese lugar en el cual su nombre fuera respetado, glorificado, ¿verdad? Y alabado, adorado, ¿verdad? Todo el tiempo, todo el tiempo. El pacto de él, ¿verdad? Fue que se hiciera ese edificio para que él pudiera estar ahí y atender a todas y cada una de las necesidades de los que se hacían presentes. Pero ¿qué pasó? El Señor no cambió su pacto. Fueron los hombres con su comportamiento los que fueron haciendo enojar a Dios con lo que estaban haciendo, de modo que el Señor mismo fue el que mandó para que lo destruyeran. Ahora, ustedes y yo tenemos un pacto nuevo y diferente, porque ya no estamos confiándonos en que tenemos un edificio. No está muy bonito, pero se liquea, ¿verdad? Si aquel que se hizo con toda la mano y duraron 40 años para hacerlo fue destruido por la desobediencia y la idolatría del pueblo en el que Dios había puesto su confianza para darle oportunidad de ser bendecido ampliamente, ¿verdad? Se acabó aquella gloria, se acabó aquella gloria. Pero ustedes y yo tenemos una promesa diferente en el pacto que el Señor ha hecho con nosotros, por la razón de que no estamos confiando en el edificio, estamos confiando en el Señor. Pero también, si desobedecemos, mis hermanos, ay de nosotros, porque también el Señor nos puede quitar la vida antes de completar los 100, o antes de completar los 50, si le desobedecemos. Si no le cumplimos lo que Él está esperando de nosotros, Él tiene todo el derecho, ¿verdad? De decir, ¿sabes qué? Mira, no me sirve, y vámonos. ¿Verdad? Pero Él tiene misericordia y nos da las oportunidades de arrepentirnos y buscar su rostro. Así es. Vemos que a través del tiempo, cuando hubo este éxodo, cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, vemos que hicieron, o Dios mandó a hacer un tabernáculo, y este tabernáculo de cierta forma representaba de forma visible al Señor, si lo queremos ver así. Era el lugar donde ellos acudían al Señor, donde ellos honraban al Señor, presentaban sacrificios. Una vez que de cierta forma tuvieron la tierra que el Señor les había prometido, se establecieron y tuvieron todo esto, pues vemos que hubo el Señor hizo construir este templo, y es donde ellos presentaban ahora los sacrificios y todo esto. Entonces vemos como hicieron mención, vemos que este pacto pues cambia. Ahora el Señor ya no es representado por un templo, sino que en este nuevo pacto pues vemos que Cristo viene a representar al Señor en este nuevo pacto que el Señor nos ha traído, y vemos que ya no hay necesidad de un templo, sino que el Señor pues mora en cada uno de los que creen y confían en Él. Entonces vemos ahí esa diferencia de pacto, y vemos que este pacto pues sigue ahí hasta el día de hoy y seguirá. Entonces, viendo los textos en el versículo 3 que dicen que según los siguientes textos, cuán duradera es la fiabilidad pactual de Dios, y que si hay alguna posibilidad de que, que alguna vez Dios reniegue, incumpla o no logre honrar las promesas que se han hecho a su pueblo. Entonces vamos a ver qué nos dice Jeremías 31, Jeremías capítulo 31, versículo 35 y 37, y hay otro texto en el 33 del 20 al 21. Entonces vamos primero a Jeremías capítulo 31, versículo 35 y 37. Y Jeremías dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltasen estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente.
Así ha dicho Jehová, si los cielos de arriba se pueden medir y explorarse bajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Y el capítulo 36, versículo del 20 al 21, dice, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no hay día ni noche a su tiempo, podría también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Por causa de este amor, vemos, no, de hecho era ese todo, vemos eso. Entonces, vemos ahí en estos textos, pues, cómo el Señor habla sobre estas leyes físicas, o estas leyes en el espacio que hay, sobre la gravedad, sobre todas estas cosas, y nos hace esta comparación, o sea, de que el sol, para dar luz, dice, queda el sol para dar luz de día, y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y que braman sus olas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltan estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación. O sea, ¿cuándo cuándo el sol va a dejar de dar luz? ¿O cuándo la luna dejar de brillar? El día que eso pase, dice, ese día y yo faltaré a la promesa que le hice a David. O sea, básicamente está haciendo una exageración, o sea, de que si eso llega a pasar, o sea, él no va a dejar de cumplir esa promesa, y lo vimos que nunca dejó de cumplirla. O sea, el Señor siempre dio descendencia a David, al punto de que a Jesús es descendiente de David, hijo de David, dice la Escritura. Yo le doy gracias a Dios. Miren, ¿se acuerdan, mis hermanos, cuando el pacto que el Señor tenía, ¿verdad? Y les decía a los hermanos que no dejen entrar al sacerdote para allá porque se va a morir, y tenía que ir amarradito? Voy a tener que hacerme una buena cadena, ¿verdad? Para que me recuerde, porque si el sacerdote entraba al lugar santo sin haberse santificado, sin haber pedido perdón, sin haber ofrecido sacrificios, ya no tuvieran pastor aquí, hermanos. Ya no tuvieran pastor aquí. ¿Por qué? Porque el Señor cambió ese pacto y nos está... Su misericordia ha sido suficiente, grande, para darnos la oportunidad de obedecer y de servir. Y con todo eso, pues nos sigue dando oportunidad de enseñar y predicar y glorificar su nombre, alabar su nombre, tanto aquí en el templo como en otros lugares. Solo que ahora el Señor no solamente está en su santuario, sino también está en nuestro corazón, y quisiera con el corazón, ¿verdad?, saber que como lo estamos haciendo, de veras estamos agradando a Dios. Así es. Anteriormente, y no sé cuántos de ustedes les haya pasado, yo lo he escuchado mucho, y hay mucha gente, yo lo llegué a pensar en su debido tiempo, y uno dice, me hubiera gustado vivir en los tiempos de Jesús, o estar en aquellos, dicen, pero yo creo que si cada uno de nosotros hubiera estado en el tiempo de Moisés, en el tiempo de aquellos hombres, pues posiblemente a lo mejor y ninguno de nosotros hubiera sobrevivido a, a los acontecimientos, ¿no? O sea, incluso después de que Jesús partió, cuando empezó la iglesia, o sea, vemos a estos dos personajes del Nuevo Testamento que vendieron su casa y decidieron quedarse con una parte, mintieron, y el Señor ahí mismo les dio justicia y dijo, ok, ya andan, ustedes están mintiendo al Espíritu Santo, ahí les va. Entonces, quién sabe si nosotros hubiéramos sobrevivido, o sea, en esos términos, cuando el Señor actuaba inmediatamente. Y no, o sea, bueno, lo dije mal, o sea, sigue actuando. Pero vemos que el Señor actuaba, o sea, tajantemente en ese tiempo. O sea, gracias al Señor tenemos esa misericordia del Señor, y pues no nos ha fulminado
No hemos visto eso hasta el día de hoy en ninguna iglesia, ¿no? Que el Señor fulmine a alguien por algo equivocado. Pero anteriormente, o sea, veíamos a los hijos de Aarón, como el Señor simplemente por ofrecer un fuego extraño, un fuego que el Señor no había demandado en su templo, el Señor los fulminó ahí. Vemos como Usías, por tocar el arca, simplemente, y era un buen acto porque él pensó que el arca se iba a caer, que el arca se tambaleó y él quiso sostener el arca y ahí mismo en cuanto tocó el arca fue fulminado. Entonces, ¿y eso por qué pasó? Porque pues la misma ley establecía que nadie podía tocar el arca. Por eso el arca tenía 2 barrotes de madera de cedro y iban cargados con ese utensilio. O sea, el arca no se podía tocar. Entonces, vemos que cualquier error que era cometido por parte de los levitas, de los sacerdotes o de los que manejaban todo esto, que eran básicamente los levitas, o sea, el Señor actuaba al punto, como dice el hermano, que el sumo sacerdote que entraba una vez al año, o sea, a hacer expiación por todo el pueblo, o sea, tenían medidas para eso. O sea, él tenía que ir amarrado con un alicate, llevaba unas campanas en los pies para que cuando se escuchaban esas campanas, esas muescas que traían ahí, eso daba a entender de que él seguía vivo allá adentro. En cuanto se dejaran de oír esos cascabeles, era representación de que el Señor había fulminado a esta persona allá adentro y lo tenían que sacar con el alicate, porque igual no podían entrar, porque el día que alguien que no estaba permitido, o sea, si no era el sumo sacerdote, no podía entrar nadie a ese lugar santísimo que se le llamaba. Entonces, creo que nos falta ese, ¿cómo es esa palabra? No entrega, sino ese respeto y esa solemnidad que deberíamos de nosotros de prestarle a ese púlpito y a ese lugar de allá arriba, que se merece, porque el Antiguo Testamento nos deja ver cuán el Señor requería que se le prestara atención a las cosas de Él. No solamente que se hicieran las cosas adecuadamente, sino también con el tipo de corazón que uno entraba, porque como les digo, o sea, si el sumo sacerdote iba con la intención equivocada en ese sentido, si no, como dice el hermano, si no presentaba oración, si no llevaba la purificación que tenía que hacer, porque tenían que purificarse antes de entrar ahí, o sea, en cuanto a ellos, la planta del pie tocaba el lugar santísimo, el Señor actuaba. Entonces, creo que nos falta tener esa reverencia, esa era la palabra, esa reverencia hacia su lugar, no porque sea un lugar más especial que el de aquí, o sea, lo digo en general, pero así como ese lugar merece respeto, merece que nosotros recordemos que el Señor, a quien servimos. O sea, que no servimos a un Dios cualquiera, sino que estamos sirviendo al Señor y merece que le rindamos lo mejor de nosotros. Merece que rindamos excelencia. ¿Sí me explico? Eso es allá y aquí o nada más allá. En todo aspecto, o sea, en todo aspecto, o sea, y a eso iba, o sea, iba a caminar. Nosotros, ese es en el sentido de las personas que están sirviendo al frente, o sea, aquellas personas que son el pastor, incluso los diáconos que suben, pero aún nosotros que tenemos una vida secular, o sea, no solamente queda ahí, o sea, a veces cuando hablamos de la adoración decimos, no, pues yo adoro al Señor cuando vengo aquí y pensamos que cantar alabanzas en nuestra casa es adoración. Conforme a la Biblia, la palabra adoración significa rendir una vida de adoración con nuestras vidas hacia el Señor. ¿En qué aspecto? En que en mi trabajo también yo debo de buscar la excelencia. ¿Cómo? Honrando al Señor con mi trabajo. El Señor me llamó a ser mecánico y yo soy mecánico y yo honro al Señor con mi trabajo. ¿Cómo? Siendo honesto con los clientes, haciendo mi trabajo. Si me están pagando por hacer algo, o sea, yo tengo que hacer ese trabajo conforme a lo que me están pagando, porque yo estoy cobrando por hacer un trabajo. ¿Me explico? Si a mí me dan $1,000 para hacer, no sé, un trabajo
Y yo a lo mejor digo, no, pues mira bien, déjame nomás le cambio esta partecilla y lo demás me lo quedo yo. O sea, yo tengo que ser honrado y tengo que llamar a glorificar al Señor con mi vida en medio de mi trabajo, con mi familia, en todo aspecto. O sea, porque lamentablemente tenemos ese pensamiento como algunas iglesias o alguna secta en particular que piensan que hacen una división, que el domingo es el día de adorar al Señor y el resto de la semana vive como quieras. De hecho, algunos hasta saliendo de ese servicio van y se echan sus cervezas y hacen, ¿me explico? Entonces, hacen una separación de la vida espiritual cuando entendemos que nosotros tenemos que comportarnos de la misma forma. Y yo hablo en el aspecto de la reverencia que tenemos al lugar, ¿sí me explico? No, no de la forma que se comporten, o sea, porque al menos sí hay personas, ¿no?, que son, y se vuelven feos, son hipócritas, que cuando están o estamos al frente ahí nos damos golpes de pecho, como dice por ahí, ¿no? Pero ya allá afuera nos comportamos como peor que los incrédulos. No, y yo me refería a que debemos de presentarle la reverencia que se merece el lugar, o sea, porque es un lugar donde utilizamos para traer adoración al Señor, ¿sí me explico? Sí. O sea, es un lugar, no es que sea un lugar súper espiritual, sí, que yo venga aquí sí, porque ore aquí se me van a cumplir o mi oración, no, sino que simplemente deberíamos demostrar respeto y reverencia porque es el día que utilizamos y es el lugar que utilizamos para adorar. Es como por ejemplo cuando el Señor estableció un lugar, el Señor estableció un lugar para adoración simplemente y era el lugar, por ejemplo, el templo que Él construyó. Lo que me refería a esa pregunta es de que todo comienza aquí, sí, antes que te subas allá. Sí, 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 o sea, y es lo mismo, o sea, por eso se hace representación de que el sumo sacerdote tenía que entrar con una actitud adecuada, por así decir, si lo podemos poner así, o sea, porque su vida era reflejada y pues era expuesta cuando él entraba ahí, o sea, si él no estaba de adecuado con el Señor, alineado con el Señor, es en cuando entraba ahí, pues ahí quedaba. Entonces, de igual forma, o sea, nosotros también tenemos que tener esa actitud para con el Señor, o sea, no simplemente decirte palabras soy cristiano, sino que verdaderamente vivamos como lo que representamos a Cristo. O sea, y yo lo he dicho varias veces, o sea, lamentablemente a veces nos queda muy grande el título de cristianos porque realmente allá afuera no representamos ese título que ostentamos o que a veces nos proponemos decir. Recuerdo, hermanos, de alguna enseñanza anteriormente que se hacía referencia a la manera en la que los discípulos cuando empezó el ministerio, dice que vendían propiedades y ¿qué hacían con el dinero? Lo traían ¿qué? A la iglesia y la iglesia lo administraba. Como también escuché el comentario, ay hermano, pues, vender mis propiedades, como que no va muy de acuerdo con la manera en que ahora pensamos, ¿verdad? Pero también, mis hermanos, el saber, ¿verdad?, que nuestro Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos sigue dando oportunidades de hacer cosas que son para su honra y para su gloria y que en un momento dado nuestras vidas pueden ser tomadas, consideradas, ¿verdad?, por Dios y decir, bueno, mira, te voy a bendecir o tienes lo que tienes porque yo te he bendecido, ¿verdad? Cuando hacemos una buena obra, viene alguien y nos pide prestado, pues unos 1,000 pesos, bueno, ahora ahí van los 1,000 pesos. Y cada vez que pasa, ahí van 1,000 pesos. Nunca nos pagaron, ¿verdad? A cada quien le ha pasado de diferente manera, ¿verdad? Pero si ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento que llegaba un tiempo, ¿verdad?, en el que después de cierto tiempo la deuda quedaba pagada y que era regresado, ¿verdad?, lo que a cada quien, ¿verdad?, lo que el Señor decía que ellos deberían comportarse con misericordia con sus hermanos y regresarles aquello, ¿verdad?, que habían perdido por mala administración. Habían hecho mal uso, ¿verdad?, de sus recursos y ahora el Señor tuvo misericordia de ellos y les puso leyes, ¿verdad?, para que se les regresara lo que habían perdido. Y qué bueno que también puso también en el corazón de los que eran sus compañeros, ¿verdad?, para que en el momento dado pudieran estar ahí para ayudar, socorrerlos y ayudarles
los ponemos en práctica, y que el Señor tenga misericordia de nosotros, y bueno que cambió el pacto, ¿verdad? Y nos hace responsables de las cosas que están ahora a nuestro día, pero los jóvenes de ahora estamos malinterpretando, ¿verdad? El amor y la misericordia de nuestro Dios. Lo que pasa es que lamentablemente vivimos como si no existiera el mañana, como dicen por ahí. Vivimos sin tener en mente que el Señor nos observa, o sea, y que en su debido tiempo el Señor nos va a llamar a cuentas, ya sea para bien o ya sea para mal. Entonces, independientemente, había una persona que decía que él tenía en su congregación una persona que decía, no, pues yo con que entre de panzazo está bien. Entonces, sé que le hace que entre con la panza toda tallada, dije, pero con que entre está bien. Entonces, hay veces que esa actitud, o sea, pues no quisiera decir que no es de cristianos, pero lamentablemente sí lo hay. O sea, sí hay hermanos que hacen lo mínimo, o sea, por el Señor, pero es lo mismo, o sea, es porque les hace falta básicamente, o sea, tener en mente y recordar constantemente que, pues, que el Señor nos mira. Y más que eso, o sea, el Señor sabe con qué actitud hacemos las cosas, o sea, que eso es lo más tremendo. Porque muchas de las veces que hacemos las cosas pensando como los fariseos, ¿no? O sea, para que me vean y para que digan. Pero lo más tremendo de todo, o sea, es que el Señor sabe con qué corazón y con qué actitud hacemos las cosas. Y se nos escapa muchas de las veces, o sea, tener en cuenta que el Señor mira lo que hacemos, mira nuestros pensamientos, o sea, entonces eso, como dicen por ahí, o sea, sí debería de llenarnos de temor, en cierto modo, de saber que el Señor, o sea, mira nuestro corazón, mira nuestros pensamientos, sabe con qué actitud hacemos las cosas, si verdaderamente las hacemos de corazón o solamente para gloriarnos nosotros o para envanecernos o estas cuestiones. Entonces, tengamos en mente y constantemente que el Señor mira nuestros actos y que aquellos actos que realmente los hacemos de corazón para el Señor, que nacen de un corazón que ama al Señor, recordemos que también esos actos también van a ser recompensados. O sea, no es todo también que tengamos temor del Señor, sino que también las buenas obras que hacemos para glorificar a nuestro Dios, o sea, también son contadas y el Señor nos va a recompensar por esas buenas obras que hacemos para Él. Entonces, hagamos las cosas, como dice, para el Señor. O sea, de hecho lo dice la Escritura, o sea, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Y vuelvo a lo mismo, o sea, igual, si en mi trabajo, o sea, lo que yo hago, no lo hago porque, bueno, lo hago porque es mi trabajo, pero lo hago para el Señor, para que con mi trabajo el Señor sea honrado, para que cuando digan, oye, pues sí hace las cosas diferentes, no como los otros mecánicos, o sea, vean, pues este mecánico es diferente, ¿por qué será diferente ese mecánico? ¿Por qué hace? O sea, ¿sí me explico? Entonces, si un hermano pega chirrog y hace eso y, oye, mira, pues hace buen trabajo, se esmera y todo eso, o sea, es diferente que los otros que yo he contratado. O sea, que el Señor sea glorificado en medio de lo que nosotros hagamos, ya sea, como dicen por ahí, ya sea barriendo, o sea, lavando carros, lo que sea, o sea, todo el trabajo es loable. No hay trabajo que sea denigrante o que sea malo, el trabajo es trabajo. Pero que en medio de ese trabajo, o sea, que el Señor nos ha puesto ahí, o sea, que Él sea glorificado en medio de eso. ¿Va a decir algo? Le pregunta a un adulto, a un niño ahora, por la escuela, ¿cómo te fue en la escuela? Pasé de panzazo y medio riéndose el niño. Y yo me recuerdo en mi niñez, secundaria, preparatoria, vine aquí, yo cada vez que andaba de panzazo, yo no dormía. Tenía que meterme a los libros porque yo quería no estar ahí en ese lugar. Pero parece que ahora en día parece que como que es en la vida cristiana, es lo mismo, ¿no? Sí. Es lo mismo, tenemos que no nomás ser cristianos y ya. Y Tenemos que esforzarnos.
y voy más allá, o sea, lamentablemente eso pasa con el cristianismo, pero a estas mismas personas en lo secular sí son bien esmeradas. O sea, ¿y a qué voy? O sea, por ejemplo, hay muchas personas cristianas que les duele la cabeza o se andan muriendo y van a trabajar. Está lloviendo y van a ir a trabajar, o sea, pues está cayendo una tormentona y van a ir a trabajar. O sea, llegan puntual a su trabajo, no faltan, son esmerados en su trabajo, pero para las cuestiones de la iglesia, ¿sí me explico? Se les duele la cabeza, no voy a la iglesia porque me duele la cabeza. Y es que, mira, como que va a llover, se va a poner como que feo el clima ahí, mejor no me arriesgo, mejor no voy a la iglesia. Entonces, eso es lo curioso, que para unas cosas son esmerados, pero para las cuestiones del Señor hay veces que, y lo voy a decir, o sea, somos mediocres, que es la palabra. O sea, para las cosas del Señor, o sea, como quedamos como los fariseos, o sea, como dice ahí, o sea, dice el Señor que llegó aquel fariseo y dice que dio un montón, dice, dio un montón, pero ¿qué dice el Señor? Dio de lo que le sobraba. Aunque era mucho, lo que dio, o sea, era lo que le sobraba, o sea, para él no era, era como, bueno, que dio un fajo de billetes, ¿no? Pero era lo que le sobraba, o sea, él no sintió esfuerzo. Pero aquella mujer, dice, pero presten atención a aquella, ella dio de todo lo que tenía, o sea, eso que dio a aquella persona eran 2 leptas, o 2 blancas que le llamaban, que era lo mínimo que se podía dar a las arcas, porque eso era te lo voy a decir así, era un fastidio contarlo, es como los pennies, como lo voy a decir así, ¿no? Como aquí los dólares aquí en la iglesia, ¿no? O sea, para contarlos y ahí está uno, ¿no? Entonces, cuando uno entraba al templo, a la sinagoga, lo mínimo que uno podría ofrendar eran 2 leptas. Y dice el Señor que esa era, aquella señora, aquella anciana, era todo lo que tenía, era su sustento, esas 2 leptas. Entonces ahí ese es un ejemplo de una entrega total hacia el Señor. Pero también nos deja ver que la confianza de esta persona para con el Señor, porque ella sabía que a pesar de que se estaba desprendiendo de esas 2 leptas, ella sabía que el Señor también iba a proveer para el sustento de ella, que quien le dio esas 2 leptas también le proveía proveer más para el sustento de ella. Entonces, ahí nos deja también ver una gran lección de eso mismo, o sea, de la entrega. Y es como les digo, o sea, muchas de las veces para las cosas de afuera sí somos sí, nos gusta que nos vean, nos gusta ser excelsos, pero realmente para las cosas del Señor lo que debería importar, como el Señor dijo, o sea, hacer tesoros en el cielo, o sea, allá eso se va a quedar. A lo mejor allá vas a tener un buen testimonio en tu trabajo porque, mira, que él es un buen trabajador y es bien. Pero con el Señor, ¿cuál va a ser nuestro testimonio? Que es el que va a contar al frente de cuentas. Es el que nos va a decir, bien, buen servo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿A quién de nosotros no quisiera escuchar esas palabras cuando lleguemos con el Señor? Y aún así dice el Señor que siervo inútil somos, porque hicimos lo que Él nos había encomendado. Entonces, gracias, hermano. Entonces, ¿quién de nosotros ha hecho o sea, muchos de nosotros, y me incluyo, ni siquiera hacemos lo que el Señor nos ha mandado? O sea, ni siquiera a un siervo inútil me puedo considerar yo, porque no hago lo que el Señor me ha mandado. Y muchos de nosotros no hacemos lo que el Señor nos ha mandado. Entonces, ¿en qué categoría encajamos nosotros? Entonces, como les digo, son muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que prestar atención y pensar, o sea, si realmente pues estamos haciendo lo mejor para el Señor. Y hay veces que decimos, no, pues es que yo no tengo la inteligencia, o yo no tengo la capacidad, o
sea, realmente ponemos, o sea, realmente es cierto, o sea, realmente lo ponemos de excusa como para no querer esforzarnos. Porque yo he conocido gente que no, ni es más, ni sabía ni leer ni escribir y aprendieron con la Biblia a leer y a escribir. Y fueron más allá, o sea, porque quisieron buscar la excelencia, y yo los he escuchado a tener predicaciones de aquellas personas que están analfabetas básicamente y predican mejor que cualquier persona que tenga niveles de estudios avanzados de no sé qué tantas cosas. ¿Por qué? Porque ellos buscaron la excelencia con el Señor. Ellos quisieron servirle de todo corazón al Señor, y se ve una diferencia cuando alguien realmente se esfuerza, aunque no tiene la habilidad o la de esta, pero se esfuerza para el Señor, eso se mira. Y hay personas que, no, pues es que y se ponen de que no, es que no puedo porque X o Y y Z, pero no, es que no te quieres esforzar, es lo que pasa. ¿Sí me explico? Pero busquemos nosotros la excelencia para las cosas del Señor, no solamente en las cosas del Señor, en todo ámbito. En todo ámbito. Busquemos ser buenos representantes del Señor, no para que nos miren a nosotros, sino para buscar la gloria del Señor, que ese es nuestro propósito. El Señor, para lo único que el Señor nos ha creado es para eso, para su gloria. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente, que el Señor nos ha creado con ese propósito, para hacer honra, para hacer alabanza de Él. Entonces, que nuestras vidas glorifiquen al Señor. Entonces, yo sé que nos desviamos del tema, entonces, recordemos esa cuestión, o sea, de que nosotros debemos glorificar y dignificar al Señor, porque Él ha sido fiel y lo ha demostrado en todo aspecto a través del tiempo y hasta ahora, y Él va a seguir siendo fiel a las promesas. Entonces, esforcémonos, porque el Señor es digno de que nos esforcemos, porque Él siempre ha sido fiel y sus promesas nunca van a faltar, siempre van a estar ahí para nosotros. Entonces recordemos eso. Entonces, pues les agradezco, hermanos, que estemos aquí. Pues yo creo nos estamos aquí y ahorita en unos momentos empieza el servicio, y pues Dios les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por estar aquí.